abuela mía tenía un altar que era como del tamaño de 3 mesas en una esquina y yo dormía ahí en mi cabecera pegadito de ese altar. Pero era bastante perseguido y golpeado por eso que ella hacía. Tenía dificultad para dormir. Siempre iban demonios y me visitaban en la cama y me estrangulaban. Sentía como que me estaba estrangulando, como que me estaban asfixiando. Y yo luchaba, pero no sabía qué hacer porque no tenía ningún tipo de conocimiento. Tenía yo esa persecución de esos demonios que me usaban a mí y crecí. Después que fui creciendo, entonces yo clamo a Dios y le ruego y le digo, Dios mío, yo quiero que tú me quites esa pesadilla porque es algo que no me deja dormir, es algo que me ataca constantemente. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Estamos acá desde un monte donde las personas pues se consagran a buscar a Dios y estamos acá para traerle un contenido muy poderoso y muy edificante. Así que usted que está ahí, esté pendiente a lo que se soltará en este momento. Y para mí es una honra pues tener a un hombre de Dios, un varón de Dios, que nos estará compartiendo su historia en estos momentos. Varón, Dios le bendiga. Dios le bendiga más, ministro. Gracias por invitarnos. Es un honor estar aquí junto a ustedes. Dios le continúe bendiciendo. Mi nombre es Juan Miguel Chalas, congrego a la Iglesia de los Hermanos Fuente de Vida. Por la misericordia de Dios, actualmente somos presidente y fundador del ministerio La Llama de Dios, un ministerio que se encarga de llevar el mensaje de la palabra de Dios a las cárceles. Tenemos más de 5 años de ministerio y hemos visitado todas las cárceles del país para la gloria de Dios. Wow. Varón, me gustaría saber de dónde vienes. Amén. Venimos de aquí mismo del país, del municipio de Vallaguana. Estamos radicados desde muy jóvenes aquí en Guaricano, con nuestro padre que nos trajo desde muy pequeños. Y aquí hemos crecido. Mi abuela, que vino a los pies del Señor primero que yo. Mi abuela era una señora que tenía altar, ella leía la taza, consultaba. Wow. Ella leía también la vela, los velones, y le visitaba muchísima gente. Tenía una atadura terrible. Pero cuando mi papá la traía aquí a Guaricano, que yo vengo con ella como con 11 años, ella aquí, el Señor como que le quita todo eso. Y ahí visita la iglesia de nuestra pastora y acepta al Señor. Y después mismo entonces yo también a esa edad, a través de mi abuela, vengo a los pies del Señor. Ella empieza mi vida espiritual, mi cambio espiritual. Entonces, vienes desde un contexto familiar donde se bregaba con hechicería. Amén, así es, efectivamente. Era terrible. Venimos desde que teníamos, nos perseguían demonios de mestresa y espíritu de lo que es, teníamos problemas con los sueños para dormir, pesadillas terribles. Y era lo mismo relacionado a las cosas que mi abuela practicaba. Wow. Entonces, he visto muchas personas que hablan de experiencias o hablan del mundo espiritual, pero cuando lo conocemos a ellos nos damos cuenta que son personas que nunca estuvieron relacionados con lo que es el mundo de las tinieblas. Pero usted es una persona que viene desde ese mundo. Amén, así es. Es tan fuerte que la abuela mía le visitaba a muchas personas y yo vivía eso día por día, de cuando ella le ponía los refrescos rojos, wow, cuando ella le colaba el café, cuando ella sonaba la campana, cuando mi abuela se le volteaban los ojos, cuando ella era poseída por los demonios, cuando ella entraba en trance, que ella sabía durar 2 y 3 días que ella no sabía de ella y cosas así. Y yo desde pequeño viví todo eso y lo experimenté. Mi abuela me tenía un altar que era como del tamaño de 3 mesas en una esquina y yo dormía ahí en mi cabecera pegadito de ese altar, un niño pequeño. Wow. ¿En algún momento pensaste que ibas a, como por así decirlo, como a sustituirla a ella? Bueno, la verdad es que no, porque era bastante joven y mi mente no estaba en eso, pero era bastante perseguido y golpeado por eso que ella hacía. Wow. Entonces, ¿hay alguna, quizás alguna experiencia que tuviste relacionada con esos espíritus de la tiniebla que poseían a tu abuela? Constantemente, sí lo recuerdo hasta ahora, hace muchos años, tenía dificultad para dormir.
siempre iban demonios y me visitaban en la cama y me estrangulaban, sentía como que me estaba estrangulando, como que me estaban asfixiando y yo luchaba, pero no sabía qué hacer porque no tenía ningún tipo de conocimiento, ni tampoco en la familia no había ningún cristiano en la familia, solamente mi abuela que practicaba esa santería y ella tampoco tiene antecedentes de familiares de ella que lo practicaban, fue que ella desarrolló eso, que fue atada. Y eso se fue transmitiendo. Y yo, mientras vivía ahí con ella, que yo era el nieto de ella, el único que vivía en la casa por ese momento. El favorito. Efectivamente. Entonces tenía yo esa persecución de esos demonios que me usaban a mí. Y crecí, después que fui creciendo también, tenía no solo esos demonios de pesadilla que no me dejaban dormir, sino que tenía esos demonios de metresa que me atacaban constantemente también. Wow. Entonces, ¿cómo se rompe esa maldición en la familia? ¿Quién fue el primero que decidió dar el paso para conocer a Cristo? Amén. Por misericordia de Dios, inmediatamente nuestro padre, mi papá, llama a mi mamá, a mi abuela, su mamá, para que venga aquí y me trae. Ella viene aquí y fue como el plan de Dios, como un plan divino, porque cuando ella decide visitar la iglesia, la primera iglesia que visita, desde que ella llegó ahí fue como un rompimiento. Y yo también, entonces vengo también a los pies del Señor y acepto al Señor. Pero todavía yo acepto al Señor y mi abuela acepta al Señor también. Yo sigo teniendo dificultades con las pesadillas y sigo teniendo esa pesadilla hasta que yo aprendí a orar. Cuando aprendo entonces yo a orar, entonces yo clamo a Dios y le ruego y le digo, Dios mío, yo quiero que tú me quites esa pesadilla porque es algo que no me deja dormir, es algo que me ataca constantemente y le hice un pacto con Dios. Entonces de repente cuando hago el pacto con Dios siento como un rompimiento en mi vida. Y hasta la fecha, yo no sé lo que es un sueño, ni positivo ni negativo. Yo no sueño. Wow. Cuando Dios me habla a mí, Dios me habla a través de la intuición, a través del pensamiento, o a través de su palabra, o a través de otra persona. Pero lo que es sueño, que sueña como la persona que sueñan, y que diariamente, mi esposa, por ejemplo, todos los días me hace un sueño que se soñó, que Dios le mostró. Yo no sueño, Dios no trata así conmigo, ni los demonios tampoco, el Señor los reprenda. Cuando he tenido ya últimamente contacto con las fuerzas de maldad, con el espíritu, ha sido ya despierto. Wow. Como estamos usted y yo hablando. Wow. En algún momento, en medio de esa influencia que existía en la casa de tu abuela, ¿sentiste la muerte de cerca? ¿O sentiste que alguno de esos espíritus quiso matarte? Claro que sí, constantemente. Era como que me asfixiaban. Y yo no sabía qué hacer, porque al no conocer a Dios, solamente lo que conocía era ese mundo, el mundo de los demonios, no hay conocimiento, tú no sabes qué hacer. Hasta que vengo a los pies del Señor, como a los 11 años, bastante joven, que empiezo a ver y a conocer, y empieza entonces a despertarse lo que es mi espíritu, el espíritu de Dios a activarse en mi vida, que yo sé ya con quién estoy luchando, ya empiezo a descubrir cómo entonces opera, cómo contrarrestarlo y todo eso. Wow. Entonces, aprendiste después que viniste a los caminos del Señor. Amén. Que eran demonios, sí, que te querían matar, que te asfixiaban, que quizás antes no podías discernir esos espíritus. Entonces, cuando vienes a Cristo, Dios rompe esa maldición. Entonces, ¿cómo tú aprendes a contrarrestar? Porque, tengo la pregunta, porque Dios, por ejemplo, saca a Moisés de Egipto, donde Moisés conocía las brujerías del faraón y luego lo lleva a contrarrestar ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuáles experiencias después que tú viniste a Cristo has tenido en contra de las tinieblas? Amén. Bueno, constantemente, por ejemplo, en esos viajes que hemos tenido en las cárceles, en el transcurso de nuestro ministerio, hemos tenido experiencias que van más allá, de hecho, con personas sí, que están dentro incluso, que son prácticamente profesan la fe. Por ejemplo, en la cárcel de Neiva, nosotros tuvimos una experiencia con una persona que era supuestamente el pastor de ahí, de esa ¿Un pastor? Que claro, que él era el que pastoreaba dentro de la cárcel, pero él no era cristiano. Y él era el pastor ahí. O sea que le faltaba ser impactado por el poder de Dios. De hecho, cuando nosotros llegamos, el ministerio allá, notamos que allá había una atadura terrible, terrible en aquel lugar. De hecho, no se podía cantar coro, ahí no se podía cantar coro. Era como en secreto que se podía predicar la palabra, porque supuestamente el alcalde del lugar había prohibido que se cantara coro dentro de la iglesia de la cárcel.
A diferencia de toda la cárcel que nosotros habíamos visitado anteriormente, que uno podía a voz en cuello cantar y orar. Y cuando nosotros entramos a la iglesia como ministerio, 4 hombres que andábamos ese día, vemos que hay un velo dentro del altar, delante del altar, como se usaba en la antigüedad. Y el pastor está sentado él solo detrás del velo. Detrás del velo. Como que él se sentía como que había que venerarlo. Como que él era más importante que todo el mundo que estaba ahí. Y le estaba restando importancia al poder de Dios. Y por eso había esa atadura. Y cuando nosotros llegamos ahí, empezamos a orar y empezamos a clamar y empezamos a reprender y empezamos a atar todo lo que operaba en aquel lugar, porque no era un demonio cualquiera, era un espíritu superior, porque esa cárcel estaba llena, pero todo el que estaba ahí no había sido liberado. Entonces, cuando Dios nos lleva a aquel lugar, fue para romper con eso que había ahí. Nos fuimos por ahí mismo y empezamos a cantar y empezamos a orar y nos dieron el mensaje, nos dieron el coro y nos dieron las oportunidades, casi todas las oportunidades las tuvimos nosotros ahí. Y ahí mismo entonces vemos que empezamos a cantar, cogemos la tambora, tomamos la batería, tomamos todo lo que había en los instrumentos, la güira, y empezamos a cantar, empezamos a orar. Y la gente, y ahí el pastor se paró y al final hubo que quitar el velo que había ahí que dividía, porque era como un velo que había que lo cubría, que estaba una atadura, pero el velo representaba, era que no habían todavía llegado, Dios no había llegado a ese lugar. Usted dijo algo hace un momento, donde Dios, que me llamó mi atención. Era que había alguien pastoreando, sí, que no había tenido un encuentro con el poder de Dios. Efectivamente. Entonces, ¿cómo se puede pastorear sin tener un encuentro con Dios? Porque siento a Dios, Dios. Gloria a Dios. Antes de alguien pastorear, necesita un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo alguien puede pastorear sin tener un encuentro con Dios? Usted sabe, eso sucede cuando dentro de la misma congregación no hay personas que tengan el Espíritu Santo. Hay un don que Pablo lo describe en Corintios, que ha sido menospreciado, que es el don del discernimiento de espíritu. Cuando usted está investido por este don, usted interpreta y entiende, porque la gente cree que Espíritu Santo es solamente hablar en lenguas, o solamente danzar, o que se me engrifan los pelos. Pero el Espíritu Santo va más allá. El Espíritu Santo va, bendito el nombre del Señor. Cuando se habla de él se deja sentir. Gloria a Dios. La Biblia dice en Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ellos son locura. Si tú te vas al original aquí, a la Reina Valera antigua, la palabra natural se traduce como animal. Dice, el hombre animal no percibe las cosas. O sea, que aquella persona que no conocen al Espíritu Santo, que no saben que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. O sea, cuando se habla de que es una persona, no quiere decir que tenga característica humana, sino que tiene personalidad propia y que tiene que ver con todo lo que usted hace. El Espíritu Santo no es solo para usted ir a la iglesia y alabar y a sentir a Dios. El Espíritu Santo está aquí en este momento, ahora mismo con nosotros, en esto que estamos realizando. Y cada vez que tú caminas, cada vez que tú andas, si tú has aprendido a desarrollar el Espíritu Santo en ti, a crecer con el Espíritu Santo, Él tiene que ver con todo lo que tú haces, hasta lo más mínimo. Entonces, varón, esto está tremendo esto. Gloria a Dios. Predican en la cárcel. ¿Qué manifestación hubo especial ese día? Gloria a Dios. Eso fue terrible, ahí se lloró, hubo liberación. Muchos vinieron a los pies de Dios. Incluso, después que nosotros salimos, que nos fuimos de allá de la cárcel, una persona que estuvo preso allá salió y se encontró con el vicepresidente del ministerio y estuvieron hablando de esa experiencia. Y él le manifestó que después que nosotros fuimos, eso fue diferente totalmente. Después que Dios estuvo con nosotros ese día allá en la cárcel, dice que hasta el alcalde, todo eso de que no se podía cantar coro, todo eso fue abolido desde ese día. Y ya entonces se convirtió en una iglesia normal. Incluso el pastor renunció. El pastor lo cambiaron y pusieron otro. Y como le dije, el velo que ellos tenían ahí, que lo cubría, al altar y que no se podía acceder, fue quitado. Me recuerda como cuando Cristo murió, que el velo se rascó en dos, haciéndonos saber que ya no teníamos que acceder a Dios con intermediarios, sino que podemos y tenemos la libertad de acceder a Dios directamente. Wow. Bueno, discúlpeme que me devuelva un poquito atrás. ¿A qué edad conociste a Cristo? A los 11 años. Entonces, conociste a Cristo a la edad de 11. ¿Y a qué edad fue tu primera experiencia con Dios? Bueno,
A partir de ahí, experiencias mayores, grandes, yo no tuve. Pero cuando ya vengo a los 18 años, entonces yo me aparto de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque era un tiempo que yo como adolescente no había conocido lo que era La calle. amén. Entonces cuando vengo y salgo a la calle, que ahí entonces me atacan esos demonios que me perseguían anteriormente, vuelven y me atacan. Esos demonios me estresan. Era tan fuerte que yo estaba hoy en una cabaña con una mujer y mañana a las 10 de la mañana estaba con otra mujer en otra cabaña. Tan terrible. Pero eso no duró mucho. En menos de un año fue tan terrible que tuve que volver a los pies, los ataques que tuve que volver a los pies de Dios dando gritos, llorando, porque Dios me llamó y Dios me salvó y me rescató de ese hoyo, porque iba a perder la vida. El diablo me iba a llevar vivo era, porque él me perseguía constantemente. ¿Nos puede contar alguna de esas persecuciones e intentos que el diablo hizo contra usted? Claro, y nosotros teníamos problemas, entonces los problemas se matizaron en problemas familiares de que entonces ya me están a mí acusando como que yo soy la oveja negra de la casa. Me están acusando como que yo estoy haciendo cosas que no tienen que ver, cosas positivas, sino cosas negativas. Y me empiezan entonces a señalar y yo empiezo a sufrir y empiezo a llorar. Y el enemigo entonces ahí me atacaba directamente y me perseguía y no podía dormir. Bendito el nombre del Señor. Hasta que entonces yo vuelvo a los pies del Señor y el Señor me rescata. Espérese, me gustó algo. Porque cuando usted vino a Cristo, Dios rompió esa cadena de que ya puede dormir tranquilo. Amén. Entonces luego se aparta y vuelve de nuevo la misma atadura y persecución de la tiniebla. Efectivamente. Es algo porque Dios nos quiere decir con eso, que nosotros no podemos apartarnos de su gracia, no podemos apartarnos de su misericordia, porque inmediatamente tú te apartas de tu gracia, como dice la palabra, el espíritu que vuelve, el espíritu inmundo que se va a los lugares secos, que vuelve ¿qué? Con 7 demonios más, y el posterior estado de aquel es ¿qué? Peor al estado que era anterior, y así mismo fui yo. En ese poco tiempo que estuve apartado, fue como algo que explotó dentro de mí, algo que cuando jovencito de 11 años no hacía, y que después quería como explotar, esos demonios de metresa y esos espíritus inmundos que me atacaban y que me perseguían. Terrible. Wow. Eso nos da a entender de que no podemos descuidarnos de nuestra relación con Dios. Amén. Porque usted contaba que cuando usted clamó a Dios, siendo un niño adolescente, para que Dios pues, se llevara esas pesadillas y eso insomnio de que no podía dormir, Dios lo quitó. Amén. Pero una vez se aparta, esos espíritus vuelven a tomar dominio de usted. Así es, inmediatamente. Y no solo que vuelven a tomar dominio, sino que en potencia, haciendo cosas más feas, cosas más, ¿entiendes? Dañando más la vida mía y la vida de los que me rodeaban. Porque inmediatamente tú estás haciendo cosas negativas por ahí, que tú estás en vicio, que tú estás endemoniado, eso no te impacta solamente a ti, sino que impacta a todo el que está a tu alrededor. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando yo vuelvo a los pies del Señor, ya inmediatamente que vuelvo, entonces es que Dios como que me estaba esperando, porque ahí empieza entonces a desarrollarse verdaderamente el Espíritu de Dios, se me activan entonces los dones del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y ahí que empieza el desarrollo de mi ministerio que Dios me ha entregado. Porque ahí entonces Dios me coloca al frente. Entonces ya ahí me hacen presidente de jóvenes. Ya ahí entonces Dios empieza a desarrollarse conmigo, a desarrollar los dones. Y Dios empieza a impactar vidas. Y donde quiera que yo voy, Dios entonces impacta personas a través de mí. Y Dios me usa grandemente orando por la persona. Dios me usa fuertemente en liberación. Entonces Dios me usa fuertemente en sanidad y en dones. Y Dios me usa para aconsejar personas. Y ya es algo diferente a lo que había antes. Pero, ¿qué experiencia que lo ha sorprendido usted ha tenido en lo que es la liberación? Bendito el nombre del Señor. Porque usted viene de un mundo donde usted constantemente estaba expuesto al mundo espiritual, Amén. las tinieblas. Entonces ahora Dios lo está usando en liberación. ¿Qué experiencia que usted ha dicho, wow, qué tremendo? Gloria a Dios. Sí, estábamos en una vigilia que yo ni sabía que iba a predicar. Bendito el nombre del Señor. Y eso fue en Colombia. Gloria al nombre de Jesús. No, yo no prediqué ese día. Ese día yo solamente ministré. Y cuando entonces nos dan que estamos ministrando,
ocurrió algo que empezaron a caer personas endemoniadas. Wow. Y empezó a manifestarse ahí. Y eran tantas las personas, era bastante, como la mitad de la iglesia. Fue terrible, parece que había muchas personas ahí que estaban visitando la iglesia, pero todavía no tenían, no habían sido liberados, le faltaba la liberación. Y yo nunca había visto tantas personas vomitando así como había ese día así. Eso era algo terrible, terrible. Nunca en la vida había visto tantas personas vomitando así, desde que nosotros estábamos meditando la palabra de Dios. Wow. ¿Tú sentiste que ese día la unción aumentó? Claro, una unción abrupta, gloria al nombre de Jesús. Tú sabes que uno va de niveles en niveles, sí, y el Espíritu Santo se va desarrollando en ti a medida de que tú vas buscando, a medida de que tu búsqueda del Espíritu, es que el Espíritu es como un músculo que tú vas fortaleciendo, que el Espíritu Santo, como decía ahorita, tiene que ver con todo, no es solo cuando tú vas a la iglesia, ni cuando voy a la casa lo voy a enganchar, sino que el Espíritu Santo tiene que estar contigo a cada paso, en cada momento, a cada instante, para tú poder operar y para tú poder caminar en lo sobrenatural de Dios. Porque hablamos de lo sobrenatural de Dios, mucho, pero muchos no saben lo que es lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural de Dios va más allá de nuestra imaginación. Los niveles del Espíritu, se habla de niveles, wow, se habla de dimensiones, pero los niveles del Espíritu es algo que no cabe en la mente humana. Cuando tú te fundes y te unes con el Espíritu Santo de Dios, ya son experiencias que tú no puedes ni siquiera describirla, que hay que vivirla para tú poder entenderla, para tú poder sentirla. Así es el Espíritu Santo en la vida. Wow. Usted sabe, Badón, yo recuerdo la primera vez que yo entré a la cárcel de la Victoria a predicar, yo temblaba. Gloria a Dios. Y llegué con un dolor fuerte de cabeza a mi casa. Y luego entendí que era la influencia demoníaca que había en ese lugar. Santo. Entonces Dios a usted le ha entregado un ministerio que usted me ha dicho que ha visitado casi todas las cárceles del país. Amén. Ya me contó de una experiencia que tuvo en la cárcel de Neiva, sí, que habló. ¿Cuáles otras experiencias sobrenaturales usted ha tenido dentro de las cárceles? Gloria al nombre de Jesús. Nosotros estuvimos en la cárcel preventiva de Higüey. En Higüey hay dos cárceles. Está la de Anamuya, que es una cárcel del nuevo modelo penitenciario, que no permiten, son muy restringidas. Sí. Pero también está la cárcel preventiva, que es de hombres y de mujeres, una cárcel mixta. Ahí no se permiten las visitas, ahí no se permite predicar. Pero nosotros llegamos allá y fuimos y hablamos con el alcaide. Y Dios parece que estaba en el asunto y permitió que nosotros pudiéramos entrar a aquel lugar. Cuando nosotros llegamos a aquel lugar, fuimos impactados por el nivel de necesidad que hay en ese lugar. Es un lugar pequeño que fue hecho para 70 hombres y ahí habían casi 1000 hombres. Wow. Estamos hablando de que habían alrededor de 780 hombres en ese lugar. Y cuando nosotros llegamos a ese lugar, nosotros quedamos impactados porque no hallábamos qué hacer. No nos dejaron entrar, fue desde afuera, desde los barrotes que nosotros empezamos a ministrar. Y cuando nosotros empezamos a ministrar, yo nunca había vivido eso, porque nosotros éramos 4 hombres del ministerio, incluso hay un pastor de nacionalidad haitiana que pertenece al ministerio, que él también predica, si es haitiano, le predica en creol y le canta en creol cuando vamos a las cárceles. Bendito el nombre del Señor. Y cuando nosotros nos paramos en los barrotes, el Espíritu Santo me arrebató. Y yo, después que saludé a los presos que estaban ahí todos, sin camisa, porque el calor no se aguanta, un olor fétido que no se aguanta porque hacen sus necesidades ahí mismo. Y ahí no se puede acostar porque no hay espacio. En la mayoría de las cárceles los presos tienen goletas donde ellos se acuestan y tienen espacio. Y los que tienen más necesidad, que no tienen para la goleta, se acuestan en el pasillo. Pero ahí no hay pasillo, no hay como caminar. Ahí todos tienen que estar de pie o sentados porque no hay espacio, porque son como sardinas en lata que parecen. Y nosotros, el Espíritu Santo me arrebata y empiezo a ministrarle una palabra a ellos, una palabra, darle un consejo de parte de Dios. Y ahí empezó a manifestarse el Espíritu Santo. Y empezaron ellos a sentir el Espíritu Santo y el poder de Dios. Y empezó a subir como un calor, así como a subir como la temperatura. Y el fuego del Espíritu empezó a manifestarse en aquel lugar. Y yo tuve como una pausa y estaba llorando. Y ahí mismo el vicepresidente del ministerio empezó a ministrar también una palabra. Y él dio una palabra terrible. Y todos los que estaban ahí adentro empezaron a sentir el poder de Dios, todos los presos. Y empezaron a levantar las manos. Y empezaron a adorar a Dios. Y empezaron inconversos todos. Ahí no había cristianos. Gloria al nombre de Jesús, porque no hay iglesia. Porque no hay espacio para nada en esa cárcel preventiva de Higüey. Y fue algo porque nunca nos había pasado. Y cada uno de nosotros del ministerio tomó parte
y todos ministraron. Y todos predicaron, bendito el nombre del Señor, aleluya. Y fue algo, una manifestación del poder de Dios, que hasta los policías que son ahí, que son policías penitenciarios, fueron a ver qué era lo que estaba pasando y fueron y se acercaron como 4 o 5 policías y fueron y tomaron parte y participaron de lo que ahí estaba aconteciendo. Y hubo una manifestación y todos empezaron a acercarse a la puerta, a los presos, que quería que nosotros le pusiéramos la mano, que nosotros le ministráramos, que nosotros por lo menos oráramos por ellos, que nosotros por lo menos alcanzar que le tocáramos, y no podían. ¿Por qué? Porque ahí no se puede, no hay cómo moverse. Y era a través de los barrotes. Y cada uno del ministerio dio una palabra, algo que fue como, porque siempre ministra uno solo, sí. Y todos ministramos ese día. Fue algo terrible, una experiencia extraordinaria. Wow. Entonces, ¿cómo Dios te llama a que empieces este ministerio que poco cristiano pues le gusta, que es el de ir a las cárceles? Amén. Yo tuve unos años de ministerio. Y estábamos predicando. Hubo un año que nosotros hicimos 7 campañas en un año. Dios me entregó la zona de Villamella. Y desde el 18 de Villamella, Paraíso Escondido, hasta La Sursa, Dios me conectó como con 7 u 8 pastores. Y me llevó donde ellos e hicimos una campaña por mes. 7 meses de campaña. ¿Qué pasa? Que después que pasan esos 7 meses de campaña, que por ahí hubieron manifestaciones del poder de Dios, hubo liberaciones, vinieron muchas personas a los pies de Dios, el ministerio creció y se desarrolló y se empezó a conocer el ministerio, y Dios nos entregó dones y nos capacitó, y Dios me bendijo, me empezó a bendecir en lo material, porque yo vengo de una situación económica un poco precaria. Entonces Dios empieza, después que yo me conecto con el Espíritu Santo de Dios, Dios empieza a bendecirme en lo material, y me entrega un carro, y Dios me abre puertas, y yo... Para que continuemos ahí. Usted dice que venía de una clase económica baja, muy difícil. Claro, situaciones precarias, situaciones de piso de vivir. Yo vengo de vivir en piso de tierra, casa de tanque. Bendito el nombre del Señor. Pero entonces yo le oraba a Dios, ¿hasta cuándo tú me vas a tener aquí en esto? Y Dios me decía, no es el momento todavía. Métete conmigo, busca mi rostro, trabájame para que tú veas cómo. Entonces ahí es que yo me conecto con la cosa de Dios, empiezo a predicar la palabra de Dios. Y después que terminamos esos 7 meses de campaña en ese año, al final del año, entonces Dios empieza a abrirme puertas y Dios empieza a bendecirme. Entonces yo, después que Dios me bendice y me abre las puertas, que ya predicamos en campaña y predicamos en diferentes lugares y hemos visto la mano de Dios y hemos visto manifestaciones de Dios sobrenatural, bendito el nombre de Dios. Entonces yo le digo a Dios que yo quiero viajar, que yo quiero predicar en otros lugares, y Dios me dice, no es el momento. Y digo, Dios mío, pero ¿y qué es lo que tú quieres que yo haga? Y entonces ahí es que Dios me conecta y Dios me revela a través del instinto, una palabra. Dios me habla y me dice, vete a las cárceles, porque la cárcel es un lugar menospreciado que nadie quiere ir. Todo el mundo quiere coger un avión. Todo el mundo quiere que lo inviten a predicar a diferentes lugares, a las iglesias. Pero yo quiero que tú vayas a las cárceles, a los sitios que ha sido menospreciado por años. Y ahí es que Dios me lleva. Entonces me entrega un buen vehículo, me entrega una jipeta, me entrega un vehículo nuevo y me dice, vete a las cárceles. Y empezamos a visitar, empezamos en la cárcel de Anamuya, Higüey, de ahí fuimos a la cárcel del Ceibo y visitamos todas las cárceles del país, en más de una ocasión, desde el 15 de Asua, y tuvimos experiencias terribles. Wow, me gustó algo. Usted quiere que Dios lo saque a las naciones, pero ellos dicen, todavía no es el tiempo. Amén. Vete a las cárceles. Amén. Entonces, cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, Dios empieza a bendecirte. Amén. Terrible. Cosas que yo no esperaba, ni me la imaginaba. Son las que Dios entonces me ha mostrado a través de la búsqueda y a través del trabajo que nosotros le hemos dedicado al reino de Dios, al reino de los cielos. Me que hable un poco de eso para esas personas que están un poquito perezosos para trabajarle a Dios. Amén. Yo vengo de una familia humilde. Como te dije, mi abuela tenía santería, vivíamos en piso de tierra. Después yo vengo, y cuando estoy aquí, que vengo con mi abuela, que ya estoy sirviéndole a Dios, todavía yo estoy arrastrando esa cadena de pobreza, todavía yo estoy arrastrando esas situaciones económicas, que viviendo el día a día. Y hay muchas cosas que yo no conocía. Habían otros niveles que yo no lo había experimentado, niveles de gloria. Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. El problema con nosotros, la mayoría de los hombres y mujeres de Dios, es que queremos la añadidura primero. Pero Dios no opera así.
Dios es un Dios de orden y hay un orden de Dios que está establecido. La Biblia dice en el libro de Génesis, gloria al nombre de Jesús, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. La Biblia dice a través del salmista, el Espíritu Santo dice que en Dios son ordenados que los pasos del hombre y Él aprueba sus caminos. Primero usted tiene que ordenarte y conectarte con el llamado, gloria a Dios. Y yo pasaron muchos años viviendo en casa de tanque, piso de tierra y arrastrándome hasta que yo no me conecto con el llamado, porque hay un llamado que tú tienes y tú fuiste escogido para algo. Cuando yo entonces me conecto con el llamado, que empiezo a predicar la palabra de Dios, con necesidad, con precariedad, con zapatos rotos, con pantalones rotos, con camisita de 200,000 lavadas, bendito el nombre del Señor, aleluya. Sin importar eso, nosotros empezamos a dar de lo que Dios nos había dado y empezamos a coordinar todas esas actividades y empezamos a llevar el pan. Nosotros no teníamos abundancia para llevar a la cárcel, pero llevábamos jabón de cuava, llevábamos ace, un champucito, pan, funda de pan, cosas que estaban a nuestro alcance, además de lo principal, la palabra de Dios. Y cada vez que veníamos de una cárcel era una victoria más y veíamos la mano de Dios. Y entonces Dios empieza a manifestarse en nuestra vida y Dios empieza a revelarse en nuestra vida y Dios empieza entonces a bendecirnos en lo material también, aun si nosotros estarlo esperando. Dios ha roto todas nuestras expectativas en cuanto a eso. Hay recompensa en trabajar la vida. Amén, gloria a Dios. Y tú eres el mismo, perdón, usted es el mismo ejemplo de que trabajarle a Dios tiene su recompensa. Amén, claro que sí. Porque hay muchas personas que, al igual que usted, en un pasado, ellos están viviendo un presente de mucha necesidad. Y se hacen la misma interrogante, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo viviré esta prueba o este proceso? Gloria a Dios. Mi exhortación para aquellas personas que están pasando por el proceso y que se encuentran, que están cansados, agobiados, que no logran levantarse y que no logran levantar cabeza, que no logran ver la luz al final del túnel, es que se conecten con su llamado. Que se conecten, porque hay un llamado, todos somos llamados, todos hemos sido diseñados, hay un diseño original que Dios tiene para tu vida, para la vida de todas las personas. Y hasta que tú no te conectes con ese propósito, con ese diseño, con ese llamado, la Biblia dice, bendito el nombre del Señor, antes que naciera te conocí, te di por profeta a las naciones. Y el salmista dice en el Salmo 139, 16, mi embrión que vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas que todas aquellas cosas sin que faltara una sola de ellas. Todos nosotros, hombre, mujer, que está en los caminos del Señor, aleluya, Dios quiere bendecirlo, Dios quiere prosperarlo. Dios no quiere que vivas esa vida así, arrastrando, bendito el nombre del Señor. Hay algo más allá, pero tienes que conectarte con el Espíritu Santo, tienes que conectarte con el poder de Dios, tienes que conectar con aquello que ya Dios ha preparado. Y eso está ahí, está de aquel lado. Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro, bendito el nombre del Señor. Boga mar adentro, hay una enseñanza profunda aquí, gloria al nombre de Jesús, para poder tener esa red de pescado, gloria a Dios, aleluya, para poder tener esa red para bendecir a otros, para poder tener esa red llena de bendiciones, para poder ser bendecido, para poder ir a las naciones, hay que ir mar adentro, gloria a Dios, hay que entrar en agua profunda de la gloria de Dios, hay que entrar en agua profunda del Espíritu, y no es nada nuevo, todo está ahí, gloria a Dios, no hay una magia en esto, es algo que está al alcance de todos, al alcance a una rodilla de distancia, gloria al nombre de Jesús, a una rodilla de ti, de tu espíritu, está ahí, esperando por ti, anhelándote, gloria a Dios, para entregarte esa perla de gran precio en tu mano, gloria a Dios, para que pueda crecer y desarrollarte. Aleluya. Rafael Ramírez dice que Dios no tiene hijos favoritos, sino hijos más íntimos, gloria a Dios. Aquellos que aprenden a intimar con Dios, a intimar con el Espíritu Santo, que se hacen amigos del Espíritu Santo, son aquellos que logran volar y caminar en lo sobrenatural de Dios. ¿Qué le dirías si tuvieras la oportunidad a ese hombre del proceso que viviste? Gloria al nombre de Jesús. Viéndote en la posición que Dios te ha puesto, gloria a Dios, y de dónde Dios te sacó. Amén. ¿Qué le dirías a ese hombre que está viviendo el proceso ahí mismo?
que empiece antes, que no espere tanto para buscar a Dios, que no espere tanto para hacerte amigo del Espíritu Santo, no espere tanto para conocerlo, gloria a Dios, para intimar con Él, para caminar de la mano con Él, para que el Espíritu sea vivo en ti, para que Él viva en ti, para que vivas por Él. Y así es como tú vas a aprender a ser efectivo. ¿Por qué? Porque hay gente que viven en lo natural, no han vivido, no han pasado todavía a lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque dice acá mismo, Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ellos son locuras y no la puede entender. Millones y millones de personas dentro de la iglesia, miembros laicos que hay, que todavía no han sido impactados por el poder de Dios y están ahí, van todos los días a la iglesia, pero no conocen al Espíritu Santo. Y viven una vida atada, viven una vida retenida y no son felices y no logran ver más allá porque no conocen al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo podemos conocer? Bendito el nombre del Señor, anhelando su presencia, buscándolo, hablándole, porque acuérdate, como decíamos ahorita, es una persona, tiene personalidad propia, Él te escucha, Él te redarguye, Él te habla, Él te instruye, Él te guía, Él te llena, Él te consuela. Por eso Jesús le dijo, no salgáis de Jerusalén hasta que haya venido la promesa. Y en Hechos vuelve y lo repite. El mismo Espíritu Santo, que fue que reveló la palabra de Dios a los santos hombres de Dios. El Espíritu Santo 2 veces, bendito el nombre del Señor, vuelve y lo repite. Gloria al nombre de Jesús. Y dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la promesa, gloria a Dios. Recibiréis poder, pero no cualquier poder. Porque hay personas que describen el poder como tener un cargo, como dirigir personas. Hay quienes definen el poder como tener lo económico, como solamente eso, no, pero ahí estamos hablando de poder espiritual, el poder que está por encima de lo material, que está por encima de lo natural, el poder que está por encima de todo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. ¿Cuál ha sido, para que vayamos, yo sé que usted tiene compromiso, cuál ha sido la clave del éxito que usted ha tenido en las cárceles? Bendito el nombre del Señor. Primero oramos. Cuando nosotros vamos a una cárcel, no vamos de improviso, así de que este domingo vamos para tal cárcel. No, nosotros oramos a Dios primero que nos revele a cuál cárcel debemos ir. Y Dios nos revela porque sabe el trabajo que va a hacer en aquel lugar. Entonces nosotros empezamos el proceso, empezamos el ayuno, empezamos lo que tenemos que hacer, lee la palabra, ayuna y ora, y luego repite. Ora, ayuna, lee la palabra y luego repite. Y ahí no se queda lo que es el silicio, porque el silicio es lo que te ayuda a mantener esta carne que quiere salir todos los días a raya. Es la única forma de tú mantener la carne a raya. Entonces nosotros hacemos eso, nos mantenemos constantemente y cuando llegamos allá a la cárcel, aunque en ese día no oremos, por ejemplo, ya oramos anteriormente, ese día es como si nosotros explotáramos. Es como si el ministerio explotara en ese lugar, porque es algo terrible, como Dios se manifiesta. Hemos ido a cárceles, del nuevo modelo penitenciario. La cárcel del nuevo modelo penitenciario son cárceles que no permiten mucha visita, que no se puede predicar abiertamente. Nosotros fuimos a la cárcel de Salcedo, que es una cárcel que era del antiguo modelo penitenciario hace unos años, y luego pasó el nuevo modelo, y en esa cárcel no se podía predicar, no se puede predicar abiertamente, ni nada de eso, porque el nuevo modelo penitenciario es un modelo muy restringido, y nosotros fuimos a aquel lugar y oramos a Dios, y entramos a aquel lugar, y nosotros explotamos aquel lugar, y hasta policía penitenciario aceptaron al Señor en aquel lugar, y fue una administración poderosa, y es tan así que cuando tú vas, hay veces que los presos están pendientes nada más lo que tú le llevas, para que le regale la colgate, que tú le lleves el cepillo, sí. Pero cuando se manifiesta el poder de Dios, nadie está pendiente a eso. Los presos lo que están es pendientes porque tú ores por ellos, de que tú le ministres una palabra, de que tú lo abraces, y tú lo abrazas, tú lo aconsejas, tú le das la palabra, y tú le transfieres el Espíritu Santo, y es un mover. Y ellos se quedan y quieren el teléfono tuyo para llamarte, para estar en contacto contigo, que cuando tú vuelves y se mantiene a la expectativa. Cuando le pregunté acerca de la victoria en las cárceles,
habló de la búsqueda con Dios, del ayuno, el silicio y la oración. Amén. Entonces, en este tiempo vemos como muchas personas que han alcanzado un nivel tan grande de conocimiento que enseñan que no hay que ayunar, que no Gloria hay a que, Dios. no hay que siliciar. Pero cuando lo vemos hablar, nos damos cuenta que están secos. Gloria a Dios. Hay un libro que yo lo recomiendo, que lo escribió un escritor, pastor norteamericano, Leonard Ravenhill. El libro se titula ¿Por qué no llega el avivamiento? Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué no llega el avivamiento? Sato, ley, Escuchen, Umakama, Sandala, Basaya. Él le habla en este libro, hace unas declaraciones, el Espíritu Santo a través de él. Sé que estos cultos, habla de estos cultos monótonos, que están llenos de discursos rebuscados, discursos llenos de ética. Bendito el nombre del Señor. Pero no hay poder, no hay movimiento del Espíritu Santo de Dios. No hay sanidad, no hay milagros. No hay nada, no ocurre nada sobrenatural. Y este es el problema. Porque han secuestrado al Espíritu Santo y lo tienen atado, gloria a Dios, lo tienen preso y no le han dado la libertad. Y por eso es que no hay ese mover hoy en día en esos lugares. Por eso es que no hay un avivamiento genuino como debe acontecer. El día que aquellos que saben, que conocen la palabra, o que creen que saben tanto de la palabra, bendito el nombre del Señor, aquellos que se han ido tan lejos en la teología, pero que han dejado al Espíritu Santo atrás, el día que ellos renueven sus votos, verá cómo va a acontecer los avivamientos más grandes de este tiempo, gloria a Dios. Y oye, bendito el nombre del Señor, se aproxima un avivamiento, porque hay un grupo, gloria a Dios, que está en lo oculto, hay un grupo que está ahí que nadie lo conoce, como Dios le dijo al profeta, gloria a Dios. Me he reservado más de 7,000, gloria a Dios, que no han doblado su rodilla a lo Baal. Hoy en día hay un grupo por ahí que está reservado para Dios, que lo saben y que están buscando la presencia de Dios y que están clamados y se aproxima un avivamiento. Gloria a Dios. ¿Por qué no viene o no llega el avivamiento? Y cuando usted lee la historia, todos los avivamientos tuvieron algo en común: la búsqueda y la consagración a Dios. Amén. Eso no debe faltar. Es un requisito sine qua non, sin la cual un creyente no puede crecer, no puede avanzar. La búsqueda de Dios, la conexión con el Espíritu Santo, la conexión, la búsqueda, orar. Eso es algo básico que el mismo Jesús dio como ejemplo. El mismo Jesús. Vemos a un Jesús saliendo del agua y siendo bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Wow. Inmediatamente metiéndose al monte, metiéndose al desierto, buscando aleluya, gloria a Dios, buscando ¿qué? La llenura del Espíritu Santo, la llenura del poder de Dios. Y este es el ejemplo mayor que nosotros debemos copiar para poder. Y vemos un Jesús saliendo del desierto, chillando a los demonios, gloria a Dios, libertando a los cautivos, libertando, obrando, mi alma adora a Dios, sanando a todo el que se le cruzaba, gloria a Dios, por los lados, con una palabra efectiva, dando una palabra que le llegaba al corazón, gloria a Dios, de las personas, impactando vidas. Pero vemos que viene de dónde? De haberse llenado del poder de Dios. Mano, esto está, como dijo Pedro, para ser derramadas. La presencia de Dios está aquí. Aleluya. De una forma muy especial. Yo sé que hay muchas personas que están viendo esto, que van a ser impactadas y van a ser transformadas por esta palabra. Yo quiero que todo aquel que ve este video, esta entrevista, si usted quiere hacer alguna donación para este ministerio, no lo he hecho, esto que estoy diciendo no lo he hecho con nadie, para que ellos puedan seguir pues llevando alimentos a las cárceles, supliendo necesidades. Ellos se mueven a diferentes cárceles del país. Si usted quiere contribuir con ello, me gustaría que le va donde él el número de teléfono donde usted puede contactarlo para hacer donaciones y que ellos puedan seguir con este ministerio de seguir llevando la palabra y alimento a las cárceles. Varón, me gustaría que usted ahí a las personas que están viendo nos deje su contacto para que si alguien quiere ofrendar para este ministerio, llevar raciones a las cárceles y poder seguir contribuyendo con el avance del Evangelio. Amén. Amén. El número es 809-705-0498. Tenemos WhatsApp en ese número.
Ministerio La Llama de Dios. Repita el número para que el que no pueda entender la primera vez lo escuche la segunda. Amén. 809-705-0498. Usted que está ahí viendo, si quiere ayudar a este ministerio, puede hacerlo. Es un hombre de Dios íntegro, que yo sé que estas donaciones las usará correctamente para el avance del Evangelio. Así que usted que está ahí, suscríbase al canal, active las notificaciones, compártelo con alguien más y que Dios a usted les bendiga.